Muchas gracias. Ese soy yo. Welcome everybody at new transmission of the first virtual book fair USA. Today from Mexico, we are going to present the writer Enrique Romero Moreno. Presenter Libertad Betancourt. Go ahead, Libertad. Thank you so much, Sandra Vasquez, who is in Peru. She is the angel of transmissions, especially my presentations. And today I have to say thank you so much, Cesar Salvatierra y Alan Morales, our co-founders. They are great people that they create this platform, this space in pandemic moments, and everybody's happy here sharing the art and books and poetry and many, many, many things. Okay, I am Libertad Betancourt. I am ambassador, cultural ambassador of writers in Europe and in America, and I am coordinator of in United States of Books for Peace. Thank you so much, and I send a big hug for the professor Antonio Himeneo, who is the president of Books for Peace. Today we have a guest. We are going to speak in Spanish. The topics of the books are in Spanish. Of course, he speaks many languages, probably, but we want to give this message for our people in Spanish, especially with this title. Okay, we have this book. We are going to talk about it. Especially, I love to eat. I have to recognize it's one of my hobbies to eat. And this is Tortillas Duras. Ni para frijoles alcanza. I'm thinking in frijoles and tortillas. I love it. Ok, bueno, le doy la más cordial bienvenida al cónsul Enrique Romero Moreno. Él ha sido cónsul de muchas partes, ya nos va a platicar. No voy a leer toda esa biografía maravillosa que tiene, la vamos a ir platicando. Creo que la gente le agradece más así. Él fue cónsul en Los Ángeles, fue cónsul en San Antonio, ¿cierto? También en Florida, ha hecho cosas también a nivel de relaciones exteriores, creo que en Michoacán, si mal no recuerdo. Tiene muchos libros que los vamos a mencionar. Y aquí lo más rico es ir conociendo poquito a poco la carrera, la trayectoria de una persona que ha estado en contacto con los migrantes directamente, documentalmente, migratoriamente, interiormente, espiritualmente, y que no se ha quedado en el escritorio a escribir sobre los migrantes, sino que él los ve desde el punto de vista humano, sale, se cuela entre ellos y nos va a contar historias maravillosas. Bueno, bienvenido, cónsul, ¿cómo está? Aunque aquí hay que cambiarle el nombre. Espéreme, hay que cambiarle el nombre porque ahí se llama usted Alejandra Romero. Por favor, Sandra, cámbiale el nombre al cónsul. No, tampoco sí me parezco a mi mujer. No, ¿cómo está? Cuénteme, bienvenido. En primer lugar, gracias. Me siento muy emocionado, un poco nervioso porque yo de la tecnología sé muy poco. Le pedí a mi mujer que por favor entráramos. Es un verdadero placer estar aquí contigo, Libertad, y con la gente que te sigue, que te escucha. Y efectivamente, hay que aclarar algunas cosas. Tengo 3 meses que dejé de ser funcionario de la Cancillería. La última inscripción fue en Egipto y decidí ya regresarme a lo que es lo mío, que es el tema de migración. Dado que yo fui migrante también, yo llegué a los 11 años a Estados Unidos. Éramos 10 hermanos, vinimos 8, mamá y papá. Y en alguna ocasión piscamos nuez, piscamos cebolla, piscamos naranja, piscamos fresa. Y nos preguntaba mi papá que si era lo que queríamos. Pues decidimos mejor estudiar y entre los estudios pues nos fue bien. Tuve la gran fortuna que a los 18 años me fui a la Universidad Autónoma de México. Yo no quería quedarme en México, yo estaba feliz en el tema de los migrantes, todos migrantes. Pero lo curioso, hoy se habla tanto de migrante, en aquel entonces no nos preguntábamos entre los amigos si tú tienes papeles o no tienes papeles. Eso no existía. Veíamos que de repente llegaba migración y se llevaba a la gente, pero nunca nos cuestionamos. O sea, yo no le preguntaba a Eduardo, oye, ¿tienes papeles? Oye, ¿le tienes miedo a la migra? O no le preguntaba a la mamá, ¿tiene miedo de ir a la escuela por sus hijos? Era una vida muy normal. Quizás no eran las cantidades que dicen que de 13, 15, 20 millones. Estadísticas que siempre serán estadísticas porque no hay quien que te diga que sean 12 millones. ¿No? Yo digo que son más de 15, hay quienes que dicen que son 10. Pero el tema del migrante es un tema para mí, parte de mi vida.
antes que ser cónsul. Fui migrante, estudié relaciones internacionales y yo decía, escogí la carrera de relaciones internacionales por un motivo. Yo decía, tengo que trabajar en hacer algo para la gente que está en Estados Unidos. Yo de estudiante me decían mis amigos cuando estaba en el 11º grado, que es el segundo de prepa, oye, ¿hablas inglés? Sí, sí, hablo inglés. Me acaban de detener a mi papá. ¿Por qué no nos acompañas a la corte para que traduzcas? Y llegamos yo a la corte de pelo largo, chamaco flaco y desnutrido, y el juez se me quedaba mirando y me decía, señor Enrique Romero, en Europe, I'm not an attorney, me decía, yo no soy ningún abogado, pero quiero traducir al señor. Pero previo a la entrevista con el señor, un señor americano había sido detenido ya 7 veces y le dijeron que su fianza era de $50. Y al paisano le dieron una fianza de 500. Y pues yo levanté la mano cuando me dijo que quién era. Le dije, oiga, señor juez, ¿y por qué este señor 7 infracciones y 50? Y este señor, primera infracción, tal cantidad. Me dice, you don't know anything about the law. Pues dije, bueno, pues, seguí trabajando, seguí traduciendo, me fui a México y decía una carrera que me permita regresar y ayudar a la gente. Pues Relaciones Internacionales se escuchó magnífico. Aún no sé qué estudié, pero soy licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Pero al terminar mi carrera me vine de regreso a Los Ángeles con la mamá, el papá y los hermanos. Y yo me iba a la avenida donde los jornaleros se reúnen para hacer entrevistas, para ver cuál era el sentir, por qué estaban en la avenida, qué es lo que buscaban, cuáles eran los sueños, cuáles eran las ilusiones. Y me la pasé 1 año y medio yendo a la avenida y también al mismo tiempo me iba al consulado para pedir trabajo. Entré de voluntario 2 años, entré en el 85, 2 de junio del 85 como voluntario. 2 años después me pagaban 350 con el salario normal de un funcionario canciller de protección en casi 3,000. Pero yo feliz de la vida. Ya hasta el 88 me llegó el nombramiento y me pude regularizar. El trabajo consular y el tema de migración van de la mano, pero hoy en día yo creo que se habla más de migración que se habla de fútbol. Creo que hay mayor interés, creo que hay mayor sentimiento, ¿no? Porque el tema de la migración abarca tantas cosas, una ramificación increíble. Hay quien escribe de los migrantes que están, otros de los migrantes que se quedan, la depresión de las mujeres que se quedan en México, los hijos que entran al pandillerismo, que entran al alcoholismo, que entran a la drogadicción. El gobierno habla de remesas, habla de los 42 billones de dólares, en la frontera tenemos niños, aquí tenemos paisanos detenidos por migración, tenemos paisanos detenidos por la policía. O sea, el tema migratorio se ve por todos lados. Y un día, estando yo de cónsul, estuve trabajando en Los Ángeles, trabajé por 25 años en el Departamento de Protección. Y es apasionante, porque ahí te llega todo. Casos de pena de muerte, traslados de enfermos, traslados de muertitos, paraderos, pensiones alimenticias, abarca absolutamente todo y a mí me apasionó. Estando yo en Orlando como cónsul alterno, el cónsul alterno es el que sigue del cónsul general, yo era el cónsul alterno, fuimos nosotros a ver un accidente de 3 mexicanos que habían fallecido, estos eran de Hidalgo. Y yo regresando, llegué a la oficina, era como las 3 de la mañana, prendí la computadora, que es lo único que sé hacer, prenderla. En aquel entonces era on, off, and delete, en copy. Pues abrí la computadora y recordando mi tiempo cuando iba a la Gran Avenida, escribí un párrafo que decía, uno por uno viene llegando con su lento caminar, cabizbajo es su forma de andar, el paso con el que llegaron por primera vez ya no se deja ver, hoy se los van a chingar. Aquellos que aún no han dado vuelta a la esquina, pronto llegará. Hay cupos para todos, qué caray. Apagué la computadora, me fui a mi casa, regresé al siguiente día, dije, está bonito el párrafo. Y completé la hoja, dije, voy a escribir una hoja diario, pero escribí a mano. Y empiezas desde el título, cómo le pongo, no le pongo, si le pongo. A la quinta hoja sale el primer personaje en el libro de Tortillas Duras que se llama el Tururú. Es el migrante que ha estudiado una licenciatura, que es el libro. Déjeme decirle, tururú, tururú. Y creo que tú le captaste la idea
El tururú es el migrante, el académico, el que estudió en la UNAM, el que estudió en Acatlán, el que estudió en el Paragón, pero que no pudo hacer nada por el desempleo o subempleo que existe en México. Está bonito, ¿eh? Sí, está muy lindo y Entonces, está el bien tururú le gordo. daba pena decir, sí, el tururú le daba la pena decir que era estudiante. Y le preguntaban, ¿por qué el tururú? Dices que yo trabajo en el metro de la Ciudad de México. Y cuando los vagones llegan, es tururú, tururú. Y cuando salen es el Tururú, tururú, tururú. En la tururú. séptima hoja aparece el coras. La cora es la moneda de 25 centavos en los Estados Unidos. Y le dicen Es cora el y quarter, los le paisanos. dicen. Y el Ujú. paisano era el que siempre todos los días llegaba a la avenida y decía, préstame una cora para el café, no seas malo, préstame una cora para el café. Y apareció el coras. El tercer personaje que aparece en la página número 15 es el Yes Yes. Cuando llegaban los patrones para solicitar, para la gente que tenga una idea, la Gran Avenida es donde se juntan los jornaleros en los Estados Unidos, en las principales calles, esperando a que llegue alguien, algún patrón para llevarlos a trabajar en el jardín, para algo mecánico, para limpiarles la yarda, para hacerles cualquier trámite, cargarles maíz, etc. Y el Yes Yes siempre levantaba la mano. Y llegaba el gringo y le decía, who wants to work for $1 a day? Y este levantaba la mano y decía, yes, 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 yes. Y apareció el tercer personaje y se empiezan a enlazar. Tortillas duras para mí fue un desahogo de la vida del migrante en aquel entonces. El libro, aun cuando fue escrito del año del 85 y salió en el 2000, pero lo situé en esa fecha, sigue siendo la misma historia del migrante. Hablas de la depresión del migrante, ¿no? El gran problema del migrante no es la falta de empleo, vivir en malas condiciones, es la depresión. El migrante se deprime por estar lejos de la familia, estar lejos de los hijos, no encontrar la comunidad y comodidad. Eso les afecta muchísimo. Y la depresión trae consigo otras cosas, que es la tomadera, las chelas, la cantina, las mujeres. Por eso cuando me dicen por qué el libro siempre va relacionado a la vida del migrante, porque la vida del migrante es un ser humano que como todos o más que nosotros sufre, ¿no? Llega, en el libro relatas y te quejas del migrante, le dices, paisano, ¿cómo es posible que te cruzaste un río? ¿Cómo es posible que pasaste por el desierto, mataste víboras, alacranes, escorpiones, y lo primero que haces llegando a Estados Unidos es aceptar la chela a un paisano? En ese momento puede llegar la policía o te dicen, mira, vete aquí a la tienda a comprarte una chela, Manuel, tú acabas de llegar para que conozcas un poquito. Pues el paisano se le ocurre abrir la chela en el camino, llega la policía y es sujeto a deportación. Son las críticas que creo que yo nunca he entendido después de 50 años de tratar el tema, y todavía se los digo a los paisanos, ¿no? Si te vas a echar tu chela, tal. Entonces hablas de la depresión, de la soledad, hablas del departamento de migración, hablas del departamento de policía, está dentro del libro también lo que es el consulado de México, lo que hace el consulado por los migrantes, lo que deja, la imagen buena o mala. Pero es un libro que la gente me preguntaba, tiene una historia tan interesante que me dice, ¿y por qué tortillas duras? Ni para frijoles alcanza. La gente va a pensar que es de comida, que es un recetario. Y yo recuerdo que les dije que mi papá me decía, el migrante viene por las tortillas duras que hay en México. Pero en Estados Unidos se dan cuenta que no alcanzan para los frijoles. El sueño con que vienen ellos, Es para un muchos de sueño, ellos, es un sueño. nunca se alcanza. Es un sueño, llega a ser una enorme pesadilla. Una pesadilla donde hay muerte, donde hay desolación, donde hay tristeza, donde hay depresión, donde hay de todo. Quienes hablen solamente del tema de migración y hablen de que son unos héroes porque envían a México 42 billones, qué pena. Debemos de hablar del migrante, de su sufrimiento, qué podemos hacer por el migrante. Pero también nosotros, de este lado del escritorio, debemos de reconocer que también estamos obligados a decir cómo es que se puede cumplir el sueño en este país. Y no es complicado. Es trabajar, ser honesto contigo mismo y con tu familia. Mientras no hagas eso, mientras tu dinero puedes ganar $3,000 al mes o a la semana, etcétera, pero si no tienes bien enfocado todo esto de que hay que trabajarle, comportarse y ser honestos en este país,
no vamos a lograr absolutamente nada. Va a haber detenciones migratorias, que hablan de las separaciones de la familia, pero siempre hay un motivo por el cual se da la separación de las familias. Yo recuerdo, y me daba mucha pena, Libertad, que visité el centro de migración mínimo 1000 veces. En Los Ángeles, en Orlando, las visitábamos y me daba tanta pena que de 100 migrantes que yo entrevistaba, me decía, le decía, oye, paisano, ¿por qué te detuvieron? No, no la maté, cónsul. No la mató, pero sí le dio una buena paliza a la pobre señora por violencia doméstica. ¿Cómo es posible que tu sueño se derrumbe por haber golpeado a tu esposa o por haberle gritado? Recuerden que en este país, y les digo, paisano, no hay necesidad de que tu señora llame a la policía. Si la vecina del B o del C o del A llama a la policía, es suficiente para que te lleven o se lleven a la señora para cuidarla. De ese 30% que entrevistaba, después había otro que le decía, paisano, ¿y por qué? Nah, pues nomás me eché como 20 chelas, pero iba bien. Imposible pensar que la gente es detenida en el departamento de policía y después de migración por andar echándose chelas. Y el otro por ciento por abuso al menor. Que digamos que tanto era el abuso, pero en este país el niño le das un pellizco, le das 2 pellizcos, 3 pellizcos, los mandas a la escuela, la maestra lo va a ver, que se cubre el brazo, que le duele el brazo. La maestra por ley tiene la obligación de notificar a las autoridades, que es el Departamento de Servicios Sociales, y se llevan al señor. No entendemos esa parte de que pues, respetemos a los chamacos, ¿no? Y el cocolazo, el chanclazo, el botazo, el cachetadón, déjenlo a un lado. El golpear a la mujer, etcétera, también yo creo que ya es tiempo, y eso no estamos hablando de cultura, que es parte de nuestra cultura. Pero si queremos hacer algo en este país, evitemos ese tipo de situaciones. Si vas a tomar, yo también me echo mis chelas, yo no digo que no, pero hay que buscar las formas en hacerlas y las condiciones, y no manejar. El libro habla de absolutamente de todo eso, se habla de la muerte. Es increíble que cuando escribo el libro, se trasladaban 20,000 paisanos al año a México. Yo creo que debemos andar entre los 35 y 40,000 inmigrantes que fallecen al año, no en el intento por entrar a la frontera. Estamos hablando del que choca, de que se enferma del corazón, de diabetes. Son esas cantidades tan enormes, ¿no? ¿Cuándo es que el migrante soñó en toda su vida viajar en avión? Y lo vienen haciendo, pero lo hacen para trasladar su cuerpo a México. Ese es su único viaje en avión. Y que lo hace, dice, bueno, la gente se despreocupa por todos estos. Estás hablando 30,000 gentes, multiplícale que tienen esposa y 2 hijos, estás hablando de 90,000 gentes anualmente que son parte de este proceso, de los que se quedan en México, de los que se quedan en Estados Unidos. ¿Qué sucede cuando doña María, de 29 años, el marido le da un ataque al corazón a los 31? Tiene 2 niños aquí, no tiene papeles, hay que trasladar el cadáver a México, no hay recursos, el consulado pone una parte, cada vez es mínima. ¿Qué se hace con ese cuerpo? Se manda un traslado a Estados Unidos que está saliendo, por ejemplo, de Texas para México en $9,000. ¿Y de dónde sacamos los $9,000? Y dejamos la gente endeudada. Y después viene el matrimonio, viene la soledad, vienen los chamacos en las pandillas. De eso no hablamos. No podemos hablar solamente de los 43 billones de dólares. También en el libro me dice, bueno, Enrique, ¿por qué no hablas nada del food stamp ni de la ayuda económica? Porque en este país no creo que el migrante debe de venir a estirar la mano y pedir ayuda. Estampillas de comida o ese tipo de beneficios, o leche, o comida, o despensas. Venimos aquí para trabajar. Creo que las condiciones en que estemos son condiciones inmejorables en comparación de México. Oiga, cónsul. Dime, Enrique. Enrique, hoy, ¿puedo tutearte, Enrique? Sí. Oye, Enrique, es cierto, porque yo por alguna razón he tenido que ir a esas oficinas y yo tengo una disabilidad con mis ojos que debería estar recibiendo dinero. Sin embargo, me metí a trabajar y perdí esa ayuda porque estoy trabajando, y me decía la persona de la oficina, ¿está segura que usted quiere dejar de recibir su ayuda por irse a trabajar? Y yo decía, sí. Y me veía como, esta está loca, o sea, va a perder ese dinero que le estamos dando mensualmente por irse a trabajar, cuando para mí es mucho más, me ayuda más en mi limitante de ver,
fotografiar, hacer cosas, que ir a estirar la mano, porque cuando me empezaron a dar esa ayuda, yo me deprimí, Enrique. Yo soy una persona que he estudiado, que toda mi vida ha trabajado, y como que sentir eso es un estado de mediocridad. Sin embargo, esas oficinas, es triste decirlo, pero está casi llena. Es muy poquito que veas americanos, casi está con gente que son de la comunidad hispana y con gente afroamericana. Es triste. Mira, yo por ahí, y volviendo al libro, ¿no? Yo no lo menciono porque yo creo que venimos a trabajar. El libro habla de una realidad. Si hay mitos y realidades en el tema de migración, los mitos existirán como existen las verdaderas historias, pero cada migrante es una historia. Me opongo, sinceramente, a hablar del tema de migración en números, de multiplicaciones, de restas, de porcentajes, porque finalmente el migrante es una historia. Hay historias, por ejemplo, del migrante que sigue. Yo recuerdo que mi escritor en Orlando tenía las cenizas de un señor de nombre Juan Manuel, que había sido asesinado por otro paisano en un partido porque estaban discutiendo el partido de América Cruz Azul. Yo nunca pude encontrar a la familia de ese muertito. Y yo te puedo asegurar, y es un ejemplo de tanta gente que hay, que la familia lo sigue esperando en México. Cada Navidad lo esperan y que ya va a llegar. Y los niños han crecido. El de 18 años se viene a Estados Unidos a buscar al papá, que no existe. Y los niños terminan, y su mamá los manda a Navidad a que se vayan a lavar la cara al río y que se vayan a bañar y etcétera, porque el papá va a llegar y el papá no llega. O bien la mujer argüendera chismosa de su vecindad le dice, no, fíjate que a Raúl lo vieron en Estados Unidos con una güera. El pobre Raúl ya son cenizas y ya lo están haciendo con bígamo, como que ya está engañando a la señora. Y el hijo viene a buscar al papá. ¿Cuántos hijos no vienen a buscar a los padres? Si el libro se habla de la muerte del migrante, de la detención. Sí, hay historias desgarradoras. Quizás no con libertad, yo no me considero como el experto, simplemente son 35 años de haber trabajado y tengo 40 años como migrante, pero tú no le puedes decir a un migrante que tenga 6 meses de haber llegado a este país, que si es detenido por migración, no hable con migración y que le llamen abogado. ¿Quién le va a dar una tarjeta de residente a ese migrante de México con 6 meses de haber estado acá? Se va a quedar, se va a ir a una audiencia de migración y efectivamente va a haber un orden de deportación y va a regresar a México. Yo les decía, paisano, acabas de llegar, firma la salida voluntaria. Si te ofrecen retirarte a México, hazlo de una vez. Pero no permitas tú, analiza perfectamente cuáles son tus posibilidades. ¿No? Paisano, en el libro también se menciona, no le levante la mano al policía. Cuando alguien te dice, párale, párale. Levanta las manos, para las manos. No estamos en México. Que en México al policía nos confrontamos y nos les enfrentamos y les decimos y les agredimos. No pasa mucho en México. Aunque la gente al escuchar esto diga, no es cierto, las cosas han cambiado. Te sigues gritando. Vemos en los noticieros cómo el policía en México es agredido. Aquí no puedes hacer eso. Por favor, no le agredas a eso. ¿Me explico? Sí, había una película de Derbez, no me acuerdo cómo se llamaba, una mejor vida, Better Life, una cosa de esas. No, bajo la misma luna. Al término de la película, Derbez encuentra al niño que andaba buscando al muchacho. Están en un parque, en el Parque Belvedere de Los Ángeles, California. Él se va a comprar un chocolate, así termina la película. Cuando él regresa, el niño es detenido por migración, la policía. Entonces, Derbez, en su personaje, le avienta el chocolate a la policía. No mandes ese tipo de mensaje. No, jamás le avientes un chocolate o un champurrado o un café al policía, por el amor de Dios. Creo que los medios deben de ser más frontales y decirle la verdad a los migrantes de lo que podemos y lo que no podemos hacer en este país. No podemos victimizar a los migrantes, como tampoco criminalizarlos. El migrante no es un pobrecito, es un tipo honesto, trabajador y que puede hacer muchas cosas, pero tampoco lo podemos criminalizar, pero a la vez tampoco podemos decir que todos son almas de Dios, ¿o no? Yo te puedo asegurar, y yo los veo, totalmente. de 10 migrantes va a haber alguien que se llama la onda, que le guste el teporocho, que le guste la mota, que le guste robar, que Sandra, ¿soy yo la que se salió de la imagen o es Enrique el que se salió? Es Enrique, parece que tuvo problemas con su conexión.
Ok, entonces probablemente va a regresar. Bueno, vamos a ocupar este espacio para leer un poquito sobre su trayectoria. Quizá sea el momento correcto. Solo que ahora, sí, ¿dónde dejé el teléfono? ¿Dónde quedó la bolita? Fíjense qué interesante, me encanta, porque normalmente, bueno, como que satanizamos la idea de la gente que trabaja en el gobierno y que están siempre del lado del gobierno y no de las personas, pero yo creo que Enrique Romero es un ser muy humano que le logra dar un lugar al inmigrante y entenderlo. Bueno, aquí dentro de las notas que he tenido, tengo un artículo que le hicieron que se llama Los horrores del fenómeno migratorio, que quizá ahora a su regreso sería interesante que nos cuente. También se transmitió en vivo en www.hnet.org.mx, dhnet.org.mx. Esta fue una conferencia que se llamó Quinta Cumbre de Valores y Cultura de la Legalidad. Y bueno, sería interesante que le echaran un ojito. Vieron muchos panelistas muy interesantes como Hugo Acero Velázquez, Jorge Bustamante Fernández, Enrique Romero, Miguel Ángel Orozco Deza. Ya está de regreso. Bueno, Enrique, estaba leyendo un poquito sobre... No te escuchamos. Tu micrófono está en mute. Sí. Solo hay que quitarlo de mute, pero estaba leyendo un poquito sobre esa cumbre que participaste y les hablé un poquito sobre una entrevista ahí que te hicieron. Bueno, seguimos aquí. No, yo te decía que el tema de migración para mí es un tema muy apasionante, pero que se debe de hablar con toda la seriedad y no de una forma superficial. Hay niños de la frontera, las zonas en que vienen a buscar a las familias, el centroamericano, el mexicano, los que se quedan, los que mueren, los que se enferman. Tortillas Duras para mí ha sido un desahogo. Yo empecé con una cuartilla, con una frase, terminamos siendo arriba de 400 hojas, en donde hablo del buen migrante, del mal migrante, de los migrantes, sus condiciones. Y gracias a Dios, a partir de ese libro, pues hice una radionovela, la cual se ha transmitido en Centroamérica, se ha transmitido en Ecuador, se ha transmitido en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores adquirió los derechos y son 30 libros, son 30 capítulos, que la gente que la quiere escuchar y que quiere una copia en una estación de radio, encantado de la vida, la podemos transmitir. Y eventualmente hicimos un documental y que se transmite, está ahorita en Netflix Prime, que también habla del migrante. Habiéndose quedado algunas palabritas en el libro, escribí un segundo libro, estando en Guatemala, me trasladaron de Orlando a Guatemala, escribí el libro que se llama Ta de la tostada, la vida y en el norte. Seguimos en este con libro, la comedera. ¿Mande? No, lo que pasa es que... con la comedera. No, lo que pasa es que está de la tostada en México significa que está muy difícil, está muy complicado. Y pues dije, bien, pues con frijoles y siguen las tortillas, siguen las tostadas, ¿no? Sí. Y hablo de los 10 casos que a mí me impactaron como cónsul en protección. Narro las historias de estos jóvenes entrelazadas en una muy buena historia. Hablo de un niño que de la historia se llama Ay de Coco y de Limón. Era un niño paletelero migrante que todos los días pasaba por mi avenida y gritaba ¡Ay de Coco y de Limón! Conocí al niño y resulta ser que unos pandillos le disparan, es víctima de crimen violento, pierde la pierna. Narro su vida, las condiciones, cómo le ayudamos como consulado, como gente, como asociaciones. Y termina el libro, la historia del niño con su pierna, su prótesis, vendiendo Ay de Coco y de Limón. Hay otra historia que se llama el McDonald's, que era un niño, el consulado de Los Ángeles estaba ubicado a un lado de la Placita Olvera que tiene su iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ese se consideró un albergue para los migrantes, para las víctimas, migración. Era un santuario. Si hoy escuchamos la palabra santuario, inicia en Los Ángeles en el término de que la iglesia no podía entrar migración, para que la iglesia le diera champurrados, sus conchitas para cenar, cubrirlos, el albergue, la cobija. Y ahí había varios niños, un niño de 13 años que llegaba un señor de Beverly Hills en una limusina y abusaba de él. Y le daba una hamburguesa, le daba una Big Mac. Y narro la vida del niño, en el que se trata de hablar de que la protección del niño en aquel entonces, como no hoy en día, sigue habiendo una gran cantidad de víctimas de niños migrantes en los Estados Unidos, en el que pensamos tales cosas, ¿no? Entonces, son las historias que voy narrando en Ta de la tostada, la vida y en el norte.
Después se me ocurre, y déjame decirte que lo más apasionante de todo esto es cuando yo termino mi estancia en Orlando, terminé el libro de, por cierto, tortillas duras ni para frijoles alcanza, para que veas que no todos los diplomáticos somos tan inteligentes como dicen. Me llama la cónsul general y me dice, te acaban de trasladar. Yo dije, pues ¿a dónde? A Tecún-Omán. Y como era el Mundial de Japón-Corea en el año 2002, le dije a mi secretaria, búscate Tecún-Omán, ahí por Japón, se escucha así medio japonés. Dice, no, aquí no hay nada. ¿Dónde? No, Guatemala, dije, ¿ahora qué vamos a Michoacán. hacer? Ahora sí. ¿Y por Corea? No, tampoco. Dice, hay un puntito que divide el río México, Chiapas, Guatemala, México. Guatemala. Tecún-Omán y Ciudad Hidalgo. Y le dije, ¿yo qué voy a hacer a Guatemala? Mi tema siempre fue migración, mi tema siempre fue esto, la pasión. Y siempre he creído que uno va donde le corresponde ir y donde el destino Dios te lleve. Y agarré a mis chamacos, dos mujeres. Mi mujer tenía un bebé de unos días, nos fuimos a Chiapas y fui el cónsul en México, en Tecún-Omán, que es de donde sale la bestia. Allí en Guatemala, no sé si has escuchado la bestia donde sube el migrante, Tren, ahí era tren. su origen. Ahí es el famoso tren. Pues yo fui el cónsul de México por 3 años en ese lugar. Mi función en Tecún-Omán fue tan dolorosa porque se ve realmente del sufrimiento del migrante centroamericano que pasa por México. Me explico, en el río encuentras pedazos de seres humanos, se rescatan, el maltrato, la violación sexual. Ahí escribí el libro que se llama Por si las moscas paisano, pero yo siempre me quedé con la mentalidad de haber vivido 3 años en Guatemala, en Tecún-Omán. Yo vivía en Tapachula, tan peligroso es Tecún-Omán que no nos permitían viajar. Yo viajaba de Tapachula a Tecún todos los días, no te permiten vivir en Tecún. Tecún tenía su reja y la cerraban el pueblo, lleno de pandillas, lleno de droga, prostitución, y ahí nos tenías como cónsul de México. Fue una experiencia que al principio yo siempre quise conocer al funcionario de la Cancillería que me mandó ahí para recordarle algunas cosas, entre ella la mamá. Pero ahora quiero, te soy franco, tampoco te voy a decir que no me enojo, sí me enojo. ¿Qué fue como castigo o qué? Mejor le dejamos. ¿O realmente necesitaban a Enrique ahí? No, yo creo que aquí buscan un perfil o querían que alguien más llegara a Orlando. Imagínate de llegar desde Walt Disney World para Tecún-Omán. Pues yo también me di cuenta que Tecún-Omán era como Disneylandia, pero la verdad, ahí sí matan, había cuchillos, había machetes, había pistolas, había drogadictos, había piratas, el Caro Quintero centroamericano, etcétera. Es más, el cónsul de México, mi jefe nunca salía y yo decidí salir. Yo de salir libre a comprar tortillas, conocer la gente y mover. Fue tan complicado que terminé escribiendo un libro que todavía no lo tienes tú ahí entre la trilogía, y ese libro se llama, si me permites decirlo, porque yo no soy vulgar, mi mamá siempre se enoja cuando me dice que no soy vulgar. Mi mamá para las presentaciones me dice, mijo, córtate el pelo. Si me viera ahorita estaría enojada. Ay, no, mijo, está bonito ese pelo. Mijo, límpiate los zapatos. Sí, mamá. No digas chingaderas, mijo. Bueno, mamá, no voy a decir chingaderas. Y decido entonces escribir un libro, el 4º libro, que se llama, y se lo llevó la chingada, La vida del migrante centroamericano. Ahí yo creo que fue un desahogo abismal y lamentablemente hacen las comparaciones innecesarias, pero necesarias en el momento. La historia de la joven centroamericana que es violada por el agente de migración. La historia de la niña que te decía, cónsul, deme una visa para llegar a Tijuana. Decía, pues, no se puede, dice, el día de ayer, en migración mexicana me dijo el agente de migración que si me violaba, que si me dejaba hacer el amor en frente de mi marido, me daba la visa. Pues cuando terminó, pues me corrió de regreso aquí a Guatemala. Qué malos. Los campos de... ¿Por qué te pones triste, Libertad? Pues porque me tocan esos temas, como que la gente que sufra los abusos, no sé, yo no voy por la vida actuando así, entonces me cuesta mucho trabajo. Me imagino mucho las cosas y las vivo. Sí.
Es que por eso la única forma, yo terminé enfermo de tecunumán. Yo no podía creer que los campos agrícolas cafeteleros de Chiapas contratan a los jornaleros chiapanecos y les pagan 38 pesos en aquel entonces. Yo visité los campos cafeteleros, dormían en tablas y yo voy a levantar una tabla de escorpiones. Y le preguntaba al patrón, al mexicano, oye, ¿ya están acostumbrados? Y me decía, ¿los alacranes o el migrante? Es increíble que vivieran en esas... No, es que de veras, o bien donde en los burdeles en Tapachula, en donde todas las niñas eran de 13, de 14, de 15 años, negocios manejados por los agentes de migración, por la Policía Federal, por la Policía Preventiva. Pasan los años y yo veo que el muro de Trump, que el muro de esto, el muro de otro. Yo siempre decía que México tiene 3 muros. La primera era migración. El segundo era el ejército. Siempre había un retén del ejército y después había la PFP. En ocasiones el mismo migrante era violado por las tres agencias. Entonces yo no sé qué prefiero, si prefiero el muro donde choco, donde me doy un santo guamazo, o ser violado o bajado en esas condiciones por las autoridades en México. Yo no sé cuál de las dos es más, perdón de la expresión, más cabrona, más complicada de entender. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces escribo el libro, yo jamás pensé que iban a terminar en 600 cuartillas y lo termino. Ahí sí te puedo decir, por haber escrito ese libro, al año me mandaron a Egipto. No, a los 6 meses me mandaron a Egipto. Ahí sí vino la nalgada. Yo estaba muy contento. ¿No? No. Ahí sí vino la nalgada, ándale el castigo. Libertad de... No, pero vuelves a admitir todo, ¿no? O sea, el no escribir lo que sientes para que no te cambien de un puesto y para que te dejen en el puesto. 1000 veces escribir lo que siento. El último libro no se ha promovido porque llegó la pandemia, pero a mí nada me puede decir que lo que se escribe, y te puedo decir una cosa muy franca y a la gente que nos está escuchando, yo no escribo. Yo creo que narro el sentimiento, me desahogo. Me decía, bueno, Enrique, ¿por qué dices chingaderas en el libro? Y yo le decía, mira, yo recuerdo que fui a San Luis Potosí y estaba el arzobispo en la presentación del libro, y el arzobispo dice, el libro es una maravilla. Lamentablemente el escritor utiliza palabras soeces, malas palabras. Y yo me volteé y cuando dije, con ustedes el escritor Enrique Romero Moreno. Y en la parte de arriba del auditorio había como 50 monjas, así tapaditas y todo, de blanco y negro. Con micrófono abierto me acerqué junto a la monja, doña Sara. Le dije, Sara, usted no es monja en estos momentos, es ciudadana. Va con su hijo en el Cañón Zapata que está Tijuana y para entrar a San Isidro. Su hijo se cae en ese barranco y se mata. ¿Me puede decir, madre, qué diría usted? Y se guardaba silencio. Le digo, madre, ¿usted diría, oh, ¿hace caído? No, se dio la pinche madre. Y reclamo. Nadie te va a creer que quien haya acabado de perder un hijo que se te cae en un barranco vayas a decir, oh, hace caído. Entonces los personajes no pueden ser tales de que no evites la mala palabra, la buena palabra. Además, todas las chingaderas tienen su terminología y tienen la forma en que se dicen las cosas. A veces ofenden más otras cosas que el decir una palabra como estas. Es el tono de voz, claro, el cómo la utilices, etcétera, ¿no? Entonces, el libro, te digo, tortillas duras por si la mosca está de la tostada, el último, y se lo llevó a la chingada. Y yo estoy encantado con los libros. Además perdón que te interrumpa, además estás utilizando un léxico que ellos usan. ¿Cómo voy a hablar de un pueblo y voy a crear un personaje que es una persona nativa de ese lugar muy chiquitito y lo voy a poner hablando como un gran filósofo? Tiene que hablar de acuerdo a su contexto, ¿no? Yo creo que claro, es eso que estás diciendo. Entonces, para mí es fascinante y voy por el 6º libro, acabo de terminar el 5º, no te voy a decir de qué es porque entonces sí, todo el mundo va a cerrar y me van a demandar en México, pero es una novela sobre la vida del trabajador en los consulados de México, de la crisis que existen en los consulados, pero es otro tema. El tema de la migración para mí siempre ha sido un tema y me da mucho coraje cuando hay reportajes prefabricados de niños, de las cárceles, de los abusos. Yo creo que todos podemos colaborar con el migrante, podemos ser sus amigos, pero también darle el consejo. El amigo es el que le dice el consejo de que no tomes, ponte a trabajar, no pidas income tax,
no seas tranza, maestro, haz las cosas correctas. Ese es el verdadero amigo, ¿no? Y sí lo sabemos. Quien me diga que no existen migrantes con este tipo de características, entonces estamos fuera de toda la realidad. Lo más penoso para mí es cada vez que entrevistan a alguien en la radio o en la televisión, son tantas, es la organización Migrantes Defendidos o Migrantes, son tantas las organizaciones que vemos que no estamos unidos. ¿Por qué no tenemos 2, 3 organizaciones a nivel nacional que defiendan? Y no lo vamos, nunca va a existir eso. ¿Por qué crees? Porque cada quien quiere tener su nichito, cada quien quiere ser presidente, cada quien quiere recibir fondos federales, cada quien quiere hacer su forma de trabajo. No puede ser que en la frontera tengamos 29 organizaciones defendiendo a los migrantes en la frontera, a lo largo de la frontera en Estados Unidos, entre clubes de oriundos, etcétera, etcétera. Hay arriba de 4,000. ¿En dónde está la defensa del migrante? Debemos de crear solidarizarnos y hacer un frente común para estas necesidades, para la mujer migrante, para el centroamericano. ¿Por qué siempre nosotros, por ejemplo, el migrante mexicano, solamente pensamos en México? ¿Por qué no pensamos en el hermano salvadoreño, el nicaragüense? ¿Por qué no pensamos en todos ellos, no? Como que estamos divididos, como que el migrante centroamericano es otro, ¿no? Y supuestamente somos hermanos, tenemos las mismas necesidades y las mismas preocupaciones. Pero también, claro, luego en esos mismos, el mismo mexicano se mete el pie. Dicen que no hay peor enemigo para un mexicano que otro mexicano, porque hay otras nacionalidades, por ejemplo, los judíos que se apoyan tanto, llegan a otros países y se ayudan, y nosotros pareciera que, eres mexicano, eres mi enemigo, pero también lo hay, como tú estás diciendo, se segregan, no quieren unirse, no quieren trabajar en equipo, pero también los artistas, no solamente las comunidades o los grupos, asociaciones que defienden a los migrantes, es como algo en el ser humano. Tenemos que trabajar mucho en la ayuda, en el servicio, en el bien común y en el trabajo en equipo. Yo creo eso. Mientras seamos una comunidad tan dividida, nunca vamos a hacer absolutamente nada. Si yo pongo una tortería en una esquina, va a venir otro mexicano y va a poner otra tortería enfrente, con tal de joder. Es muy clásico entre nosotros, en vez de decir, ¿sabes qué? Te dejo tu negocio, me voy 2 millas más hacia adelante, compartamos, si yo no vendo esto, tú mándamelos para allá, si yo no vendo enchiladas, yo mando enchiladas, hagamos las cosas. Y así pasa con todas las organizaciones. Todo el mundo es un héroe en Estados Unidos. López Obrador manifiesta que los migrantes, los 12, 13, como dice Jorge Ramos, no sale de 15 millones, ya tiene 30 años que dice que son 15 millones, y López Obrador dice que son héroes. Pues entonces que se los traten como héroes, ¿no? A esta gente deben de abrirse los mayores programas de apoyo en los Estados Unidos, los consulados deben aportar aún más por esta gente, asignar más dinero. Realmente tratemos a esta gente como se merece, y se merece ser respetada, pero también una jalada de orejas y decirles qué es lo que uno considera que debe de hacerse bien, ¿no? No puede ser que sigamos todos los días, maestro, no manejes, si no tiene licencia no manejes, o veamos las formas de ver las posibilidades de que consigas una licencia del estado adyacente para que puedas manejar acá, ¿no? Sí, fíjate Entonces, que eso es importante. Nos queda mucho por aprender. Nos queda mucho por trabajar, queda mucho por escribir. Si la gente piensa o que yo creo que sé mucho del tema, no, hombre, yo creo que jamás deja uno determinar, estás hablando de seres humanos, ¿no? Las condiciones no cambian, seguimos viniendo por lo mismo. Que me digan que por qué viene la gente sí. Creo que ya vamos a tener otro problemita. Aquí estás, Enrique. No te oímos. Se activó el micrófono. No te oímos, Enrique. No te oímos. Eso es, ya está, sí. Entonces, yo creo que si queremos un futuro mejor para nuestros migrantes, ¿sí estás ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ahí? Sí, aquí está. Mi humilde idea es, mientras no trabajemos en equipo, mientras no hablemos las cosas como son, bien o mal para el migrante, nunca vamos a hacer nada en este país. Va a haber más dinero en México las condiciones del migrante no se van a dar. Va a llegar el momento, eso sí te lo puedo asegurar, en que ya no va a haber remesas. Porque ahorita yo le mando a mi papá, el día de mañana mi papá muere, ahorita le mando a mi mujer se viene conmigo, no va a haber a quién mandarles dinero. Cuando el migrante comprenda
que él, estando aquí, ya no regresa a México. La gran mentira, la gran utopía es el migrante no viene por un año. El migrante viene por un año para pagar su techo, para pagar los colegios, para la operación de su mujer, para la operación de cáncer de su mamá. Vienen el primer año, pagan el coyote, pagan las deudas. El segundo año es para juntar algo, apenas juntan algo porque tienen que mandar. Para el cuarto año es cuando realmente ya tienen un recurso. Entonces ya no vienen por un año. Ya a los 4 años se convierten en 7, a los 4 años ya se olvidan de Lupita en el pueblo, ya se olvidan de los hijos, se consiguen la abuelita acá, ya se casan acá, se divorcian acá mientras la mujer no sabe. ¿Sí me explico? Es todo ese fenómeno, realmente no va a llegar, para un momento en que no va a haber migrantes, tarde o temprano. Entonces, ¿de qué vamos? Estamos ufanándonos de que la remesa es el principal recurso que adquiere México en este momento, ¿no? Arriba del petróleo. ¿Qué va a pasar cuando el migrante deje de mandar? ¿Qué va a pasar cuando el migrante comprenda? Yo ya no voy a regresar a México. Yo mi dinero lo tengo que utilizar en este país y yo sí creo que lo deben de hacer. ¿Por qué? Porque es aquí donde viven. La gente debe de mejorar sus condiciones. Yo no me opongo y me quito el sombrero con los que viven en sus trailers, en los que viven en pequeñas casas, pero tienen un recurso para mejorar sus condiciones. De la traila comprarse una casita y la casita comprar otra casita porque se van a quedar acá. Y lo hacen así, libertad, porque utilizan parte del dinero que adquieren para mandarlo a México. Michoacán está lleno de pueblos que eventualmente son pueblos fantasmas, son unas casas hermosas, pero que el migrante jamás va a regresar, ¿o no? Entonces, cuando me dicen, ¿por qué no Sí, del tema de totalmente. migración? Hay tantas ramificaciones y que podemos hablar 3 horas. Voy a seguir escribiendo, no me considero escritor, voy a seguir desahogándome, voy a seguir opinando y voy a seguir diciendo que mientras no seamos objetivos en el tema, no vamos a hacer absolutamente nada, que va a haber amnistía, yo sí creo que va a haber, que los del DACA, etcétera. Son tantas las ramificaciones brutales que pues, hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Yo, por lo tanto, voy a seguir escribiendo. Quiero escribir un libro que se llame Soy mujer, soy migrante, qué chingados. Eso. Y te has de preguntar el por qué el tema de la mujer. Pero yo no voy a hablar de éxito, son 10 historias de mujeres exitosas, pero no estoy hablando del que llegó a ser astronauta. Yo no voy a hablar del que vendiendo paletas tiene un imperio. Yo voy a hablar de esa mujer común y corriente que la conocí desde ayer, vive en una casita humilde, tiene cáncer, tiene 3 hijos, 5, 7, 10, vende raspados para poder darle la educación a sus hijos, ya sabe que va a morir y está trabajando todos los días vendiendo raspas para cuando sus hijos lo hagan. Esas son historias de éxito, no necesariamente el que tenga 1 millón o 2 millones o el que Claro, fue a la luna, etcétera. Y claro. siempre que hablamos del tema de migración, siempre nos referimos al hombre, siempre pensamos migrante el hombre, migrante hombre, migrante hombre. No es cierto. El porcentaje de mujeres va en aumento, es enorme el número de gentes que ya están acá, ¿no? En el que constantemente luchan por beneficiar de su trabajo. Claro, sí, totalmente. Híjole, no puedo creer que el tiempo ya se nos vino encima, ya nos quedan solo 3 minutos para Pues, despedirnos. pues, espero que para el próximo año me vuelvas a invitar. No, ¿cuál año? La próxima feria, claro que sí, si no, yo prometo hacerte una entrevista también y vamos a difundir esa entrevista y hacer otras cosas, definitivamente. Yo te quiero pedir, por favor, Pero ajá, yo te dime. quiero pedir que estos minutos los aprovechemos para que digas dónde podemos encontrar tus libros, cómo puedo comprarlo el día de hoy, porque sabemos que ya lo electrónico es muy fácil. No, yo no los vendo. Ah, sí, sí los vendo, ¿verdad? Sí, los vendes y a veces los regalas, a mí no. No, no. Las tortillas, por si las moscas y se los llevó la chingada, están en Amazon. Lo pueden adquirir. El azul está de la tostada, lo pueden adquirir. Mi correo electrónico es tortillasduras@hotmail.com. Ahí me pueden encontrar para lo que les pueda servir, lo que les pueda ayudar. Si volvemos a conversar, yo encantado de la vida. A mí el tema me apasiona, me gusta el despapalle, el platicarlo, no ser tan formal. Yo creo que el sonreír y decir las cosas de forma directa, para mí es mucho mejor que
mi mujer me regañó que por qué no pongo corbata y por qué no me cortaba el pelo. Le dije, mira, el que va a hablar entonces es mi gemelo, porque ni me voy a cortar el pelo, No, el pelo ni me está voy a poner padrísimo, no corbata. les hagas caso ni a tu No, mamá no, tampoco. ojalá mi mujer entiende y todo. No, qué bueno que no ve mi mamá, porque mi mamá ya tiene 95, me estaría diciendo, córtate el pelo, mijo. Mi reina, igual que a mis hijos yo les digo, pero ya comprendí que les encanta largo, así es que ya lo traen como tú, así que ya los dejo. Porque Te además es la tengo que moda. decir antes a ti y a la gente que nos está viendo y escuchando, que para mí fue muy especial el día de hoy esto, porque es retomar algo que a mí me gusta hablar del tema. Estando en Egipto, pues estaba muy lejos de las entrevistas. Yo hacía presentaciones mínimo 2, 3 al mes, pero este tiene un doble y beneficio, gusto. Hoy cumplo años y qué mejor forma de cumplir años que el estar contigo, el estar con tu gente y hablar de un tema que en realidad es muy apasionante. Yo sé, se te ve ese Y amor cuando a me los vuelvas a niños. invitar, pues encantado de la vida, le entramos. Claro que Ya sí. tomaré cursos de la computadora porque mi señora vino y arregló y se fue, Tan linda. pero te reitero el agradecimiento y espero que la gente, sí les recomiendo las tortillas, les recomiendo de la chingada, que está fabuloso. El libro de las tortillas, último comentario, en la parte, en el reverso, cuando tengas oportunidad, le hacen una muy buena crítica en la Universidad de Arizona, consideran el libro de tortillas como una obra maestra en el tema de migración, porque se habla de una forma distinta, es una novela, no es una narrativa, no es un estudio de millones y de niños y de cuántos y de qué. El tema sigue siendo migrantes, siguen siendo seres humanos y hay que quererlos, hay que respetarlos, pero también a la vez hay que regañarlos cuando no se porten bien, ¿no? Y hay algunos que por allá afuera sí lo están Claro, haciendo, ¿no? claro, hay que dejarnos guiar para tener un mejor futuro definitivamente. Quiero agradecerte, Enrique Romero, por todos esos libros maravillosos que escribes desde el corazón, por todo lo que has ayudado a los migrantes y por lo que vas a seguir ayudando a través de tu literatura y de todas las cosas que haces, que sabemos en tu vida sigues ayudando de otras maneras. Quiero agradecerte infinitamente este espacio, el que nos hayas abierto tu corazón, el libro maravilloso que está aquí y que te vamos a encontrar en esos sitios para comprar los libros. Yo sí quiero leerlo, yo sí quiero leer sobre los migrantes y quiero oír esas historias reales, sacadas del corazón y de lo vivido y de haberte metido, de estar ahí con todas esas personas viendo, no nada más creyendo que son de una manera, sino viendo cómo son en realidad los migrantes. Pues te mando un abrazo, le mando un abrazo a tu esposa también, gracias por la transmisión, por ser el soporte técnico y seguramente por ser ese soporte espiritual y emocional en tu Sí. vida, por esa mujer que está junto a ti. Y quiero agradecerle a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Bueno, ya les digo, tuvimos aquí al escritor Enrique Romero. Sí eres escritor, porque escritor es el que escribe un libro y tú has escrito muchos. Y a Sandra Vázquez, que estuvo en la transmisión, también muchísimas gracias. Ya saben que Pero cualquier... ¿por qué no vimos a Sandra, ¿Por qué no Sandra la nunca se vimos? deja ver, no, ni yo la conozco. No, pues Sandra, si Sandra aparece ahorita, le regalo el último libro que es fenomenal de la chingada. Dile Sandra, que Sandra Sandra, Sal. aparece porque el libro está de la chingada. Digo, él. No, No me lo tienen permitido, sino yo encantada. Ah, ya ves, ni yo la bueno, conozco. a las 2,000 gracias, le reitero que estoy feliz por mi cumpleaños, estoy feliz por estar con todos ustedes y sigamos con la buena vibra, con la buena salud, por aportar mucho o poco en el tema del migrante. Claro que sí. Ay, Sandra, si me lo permites, Happy birthday to you. A la estilo Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Felicidades, Enrique. Feliz cumpleaños. Gracias, Gracias a se todos. cuidan mucho, Gracias, un gracias. abrazo. Hasta Gracias a luego. todos. Gracias, Sandra.